Hola otra vez, penúltimo vídeo del tema. A estas alturas, si hemos tomado buena nota y repasado, debemos conocer ya los tipos de relieve, dónde se sitúan, etapa en la que se formaron o a la que asociamos sus materiales, y cómo se crearon de acuerdo a los procesos de orogénesis, erosión y sedimentación. Por ello, este vídeo en realidad es una síntesis de contenidos anteriores. Vamos a aplicar lo visto a las formaciones de relieve de la península ibérica, que clasificaremos en 4 grupos principales y comentaremos un poco las características de cada formación, cosa que, en líneas generales, ya hemos hecho. El relieve de la península ibérica lo vamos a clasificar en 4 grandes unidades morfoestructurales: la meseta, los rebordes, es decir, las formaciones montañosas que bordean toda su periferia, y las zonas exteriores a la meseta, que son depresiones y cordilleras. ¿Qué tenemos en cada unidad? En la meseta tenemos 2 zonas de sierra, que son los Montes de Toledo y el Sistema Central, y a cada lado de este último, 2 zonas menos elevadas, las cuencas sedimentarias que ya debemos conocer, submesetas norte y sur. En el reborde, todo lo que bordea a la meseta: el macizo galaico, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. Y a nivel externo, las grandes depresiones del Ebro y el Guadalquivir, formadas de manera paralela al levantamiento de las cordilleras externas, los Pirineos y la cordillera bética, donde también vamos a añadir los montes vascos y la cordillera costero-catalana. Empezamos. La meseta ya sabemos que es una llanura de entre 600 y 800 metros de alto, formada en la era primaria o paleozoico, cuando teníamos ese gran macizo esférico que se fue erosionando. La meseta, como hemos visto en el esquema anterior, la dividimos en 3 zonas. La más antigua sería el zócalo paleozoico, los restos de la era primaria, ya que los materiales que se depositaron en etapas posteriores se erosionaron dejando al descubierto los antiguos. Son básicamente llanuras más o menos onduladas, pero muy resistentes a la erosión, porque recordamos es esa zona silícea y dura. Toda esta área está separada de zonas más hundidas, es decir, las cuencas sedimentarias, por gargantas. Si recordamos, en la era terciaria hubo partes de la meseta que se levantaron por la orogénesis alpina. Así nacieron las sierras del interior de la meseta, de material también de la era primaria, con forma redondeada y cumbre plana. Al ser tan antiguas, la erosión ha nivelado bastante el terreno. Estas sierras son, primero, el sistema central, que es la barrera entre la submeseta norte y la submeseta sur, y donde encontramos sierras como Somosierra, Guadarrama o Gredos. Después tendríamos los Montes de Toledo, que parten la submeseta sur, separando las cuencas del Tajo y el Guadiana, y donde destacamos la Sierra de Guadalupe. Y como siempre, al elevarse unas zonas, otras quedan en la parte inferior, en este caso zonas de páramo o de campiña llenas de material arcilloso, que pueden ser horizontales o con cuestas. Por último, tenemos las cuencas sedimentarias o submesetas norte y sur. La norte correspondería con la cuenca del Duero, rodeada de formaciones montañosas como el macizo galaico, la cornisa cantábrica y el sistema central. Y la sur, que corresponde con las cuencas del Tajo y el Guadiana, separadas, como ya hemos dicho, por los Montes de Toledo. Pasamos a la segunda unidad morfoestructural, los rebordes. Con la orogénesis de la era terciaria, la meseta se fractura, formándose fallas en varios puntos. Los materiales situados en el borde se elevaron. En primer lugar, por el noroeste, se fragmentó y elevó el macizo galaico, que como toda esa zona es de material primario, por tanto no es muy diferente a otras sierras del interior de la meseta, de cumbre plana y redondeada. Poca altura, con roturas y relieve de fallas. Si recordamos, cuando hablábamos de relieve costero, decíamos que el mar penetraba aprovechando esas fracturas del macizo. Podemos destacar también las sierras de Cabrera, Segundera y los Ancares. Siguiendo en la zona norte, tenemos la cordillera cantábrica, que se divide en 2 partes: el macizo asturiano al oeste, que tiene relieve apalachense y de calizas, y la montaña cantábrica al este, de materiales secundarios que se plegaron formando dicha montaña. Tiene material calizo, salvo en zonas más antiguas, donde con el paso del tiempo el Jurásico ya se ha invertido.
Aquí tenemos dos imágenes correspondientes a ese macizo asturiano y a la montaña cantábrica, donde vemos esos pliegues. Y ya no tenemos esas cumbres aplanadas de zonas primarias, sino más escarpadas, fruto del pliegue de los materiales secundarios durante la era terciaria, una etapa geológicamente más reciente. Hacia el este, el reborde que tenemos es el sistema ibérico. Aquí el material dominante sigue siendo la caliza de las eras secundaria y terciaria, pero también con algo de presencia de material paleozoico y arcilloso. Su zona más alta está al norte, donde remarcamos la Sierra del Moncayo y los picos de Urbión y Cebollera. El sur, como vemos en la imagen, está dividido en dos zonas separadas por la fosa de Calatayud. Tenemos la Sierra Paleozoica de Albarracín y la Sierra Caliza de Cuenca, hacia el interior. Y por otro lado, las sierras calizas de Jabalambre y Gudar hacia el exterior, hacia la costa. Aquí vemos alguna imagen de sus paisajes. El último reborde, ya en el sur, es Sierra Morena, que separa la meseta del profundo valle del Guadalquivir. Tiene un relieve mixto que se formó por el empuje de la cordillera bética cuando se levantó durante la era terciaria, provocando un relieve mixto con zonas que se plegaron y otras que se fragmentaron. Principalmente tiene material paleozoico, de la era primaria, destacando las sierras de Madrona, Pedroches y Aracena. Salimos ya del todo de la meseta y vamos con las zonas externas, empezando por las depresiones, la del Ebro y el Guadalquivir. Si recordamos la evolución geológica del territorio, la zona de la depresión del Ebro al principio no era más que mar, esa gran fosa que en la era terciaria quedó encerrada al levantarse los Pirineos, el sistema ibérico y la cordillera costero-catalana. Poco a poco el Ebro se fue abriendo paso hasta volver a conectar con el mar. Por eso esta zona es una mezcla de materiales procedentes de tierra y mar, así que tiene variedad de formas según el tipo de roca y el clima. Es una zona bastante árida, ya veremos por qué en el siguiente tema. En la periferia o bordes de la depresión tenemos los somontanos pirenaico e ibérico. Son zonas cercanas a las montañas, algo más inclinadas, con material traído por el río y que puede dar lugar a un relieve de mayos o torreones y de hoyas o hundimientos. El centro de la depresión es horizontal y tiene material calizo y zonas de relieve arcilloso que al ser un terreno árido genera un relieve de badlands, que ya debemos de conocerlo. La depresión del Guadalquivir es similar a la anterior. También fue mar, luego se encerró hasta ser una albufera que se fue llenando de material y se convirtió en marisma, llena de material blando, arcilloso. Pero en este caso no es una zona tan árida, así que en vez de badlands tenemos un relieve de campiñas con zonas calizas que pueden formar páramos separados por los cursos que abre el agua al erosionar el material arcilloso. Y cerramos el vídeo con la cuarta y última unidad, las cordilleras exteriores, esas montañas que se alzaron en la era terciaria cuando se plegaron los materiales que había en las fosas marinas, montañas de material principalmente calizo. La primera y posiblemente más conocida son los Pirineos, que se componen de un eje central que corresponde con el antiguo macizo de Aquitania que se ha reelevado, de ahí que su material sea de la era primaria. Será en el sur donde encontraremos los llamados Prepirineos. Son sierras paralelas a ese eje de material, ahora sí, de la era secundaria, principalmente roca caliza. Esas sierras pirenaicas están separadas por una depresión. Aquí vemos imágenes de ese eje central de material primario, las sierras y la depresión que las separa. De los Montes Vascos no vamos a decir nada nuevo, son una prolongación de esas sierras de los Pirineos, similar material, aunque formas y altitud más suaves. Podemos citar como ejemplos de esta zona Aralar y Peñagórbea. La cordillera costero-catalana tiene su origen en fallas en la zona oriental de los Pirineos. Es una zona que podemos destacar por su actividad volcánica, y al igual que los Pirineos, tiene material paleozoico al norte, procedente de otro antiguo macizo, el catalano-balear.
y material calizo secundario al sur. Esta cordillera consta de colinas suaves que podemos dividir en dos zonas, una hacia la costa, los altos del Garraf, y el Montseny hacia el interior. Y por último, y no por ello menos importante, las cordilleras béticas que dividimos en tres grandes zonas, de forma parecida a la costero-catalana. Una zona hacia la costa, la cordillera penibética, que otra vez vuelve a formar parte de un antiguo macizo, el Bético Rifeño, y por tanto tiene material paleozoico. Destacan sus grandes alturas en Sierra Nevada, y más concretamente en el pico del Mulhacén. La zona interior sería la cordillera subbética, con todo ese material calizo que se depositó en la fosa bética y que se eleva en la era terciaria alternando material duro y blando, recordad el relieve jurásico. Destacan las sierras de Grazalema, Ubrique y Cazorla. En medio de esas zonas de costa e interior, la depresión intrabética, que en realidad es un conjunto de zonas hundidas o depresiones pequeñas como Ronda, Antequera o Baza, de material terciario y relieve de Badlands, ya que el área del sureste, como sabemos bien, es bastante árida, y aquí como siempre algunos de sus paisajes. Con esto cerraríamos el vídeo y todo el relieve peninsular. Sintetizamos en este mapa las unidades que debemos conocer, que ya sabemos que pueden pertenecer a la meseta, a su reborde, que serían las zonas periféricas, o pueden ser zonas exteriores, depresiones y cordilleras. Fijaos muchísimo en los paralelismos entre ellas, lo que es restos de antiguos macizos de la era primaria o paleozoica y las zonas que son fracturas o elevaciones de la era terciaria con material calizo o arcilloso, y ejemplos de sierras de cada zona. Este mapa debemos sabérnoslo a la perfección, especialmente cuando nos toque hablar de la parte práctica de este tema. Nos queda ahora un último vídeo en el que haremos un recorrido rápido por el relieve de los archipiélagos Balear y Canario, y con eso cerraríamos la parte teórica del tema. Vamos a por él.